Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Miren, nosotros vamos a hablar un poco, vamos a conversar un poco sobre Haití y sobre por qué Haití ha llegado a ese grado de caos y de desorden que siempre tiene Haití, que estamos ya en el siglo XXI y sin embargo Haití sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Y el país más pobre de América Latina y un país con el que nosotros compartimos una isla, que es la isla de Santo Domingo. Lo que sucede en Haití lamentablemente nos afecta a nosotros también, porque nosotros compartimos la única frontera que tienen los dos países, nosotros la compartimos y todo lo que sucede en Haití nos afecta a nosotros, sobre todo con lo que tiene que ver con la migración, porque cada vez que hay un problema en Haití, entonces hay una cantidad de migrantes que tratan de pasar a la República Dominicana con toda razón, porque si hay una inestabilidad económica, si hay una inestabilidad política, entonces esas personas lo primero que tratan de hacer es que tratan de salir del país. Y eso es una cosa, para que ustedes vean, eso es una cosa que tiene todo el Caribe, no solamente la tiene Haití, aunque en Haití ya es un problema crónico. Pero por ejemplo en el caso de Cuba, en el caso de Jamaica y en el caso de Puerto Rico, son tres países, tres naciones que han bajado la cantidad de habitantes. ¿Por qué? Porque en el caso de Cuba hay una cantidad de gente, una cantidad de cubanos que se van de ese país, de esa nación, debido también a los problemas económicos que tiene Cuba, con el bloqueo de los Estados Unidos, pero también con el régimen comunista, socialista que ellos tienen, que es un régimen autoritario, y hay una cantidad de gente que no quiere vivir ahí y que se marcha. Y Cuba lo que ha hecho es que ha bajado la cantidad de habitantes que tiene. Lo mismo puede decirse de Puerto Rico, que por los problemas económicos que tiene Puerto Rico, y debido a que los puertorriqueños no necesitan visa para irse para los Estados Unidos porque son una colonia de los Estados Unidos, entonces ellos se van para los Estados Unidos porque allá hay más trabajo que en Puerto Rico. Y con los problemas económicos que tiene Puerto Rico, también ha bajado su población. Hay una cantidad de gente que se va de Puerto Rico, se marcha y se va para los Estados Unidos. Y en el caso de Jamaica, también hay una cantidad de jamaiquinos que sucede como sucede con Puerto Rico, que ellos tienen un acuerdo, todas las excolonias británicas tienen un acuerdo con el Reino Unido, que se llama el Commonwealth, y a través de ese Commonwealth ellos pueden irse para Inglaterra, para el Reino Unido, sin tener visa, sin visa, sino solamente comprando un pasaje de avión y yéndose entonces para el Reino Unido. Y como el Reino Unido es un país rico, es una nación rica, es una nación donde hay mucho trabajo, entonces ellos se van para allá y eso también ha afectado la población de Jamaica. Entonces, ¿cuál es realmente el país más estable? El país que es el ejemplo del Caribe, la República Dominicana. Es el único país con todos los problemas que nosotros tenemos, con todos los problemas de corrupción que nosotros tenemos, con todos los problemas que nosotros tenemos con los políticos dominicanos que nos están llevando a lo que ha sucedido ya en otros países, lamentablemente, y que nosotros no queremos llegar ahí, pero la República Dominicana es la estrella del Caribe, porque la República Dominicana es el único país estable, es el único país que progresa económicamente, a pesar de todos los problemas que nosotros tenemos, y como yo dije, a pesar de los problemas que nos dan los políticos, a pesar de todos esos problemas, es un país estable, es un país que progresa económicamente y es un país que aumenta su población, es el único país que aumenta su población porque lamentablemente también ustedes saben que en Haití la gente por las cuestiones económicas y por esa inestabilidad política, ese caos que hay en Haití, la gente también se va y emigra y trata de irse y trata de venir a la República Dominicana. Incluso la isla del Caribe, que tiene más habitantes, incluso más que Cuba, aunque es más pequeña, es la isla de Santo Domingo. Es nuestra isla, porque si usted suma la población de Haití y la población de la República Dominicana, es mucho más que la población de Cuba, que es la isla más grande y que incluso es una isla que es mucho más grande que la isla de Santo Domingo,
pero no tiene la cantidad de habitantes que tiene la isla de Santo Domingo. Y el ejemplo para todos los países del Caribe es la República Dominicana. En el caso de Haití, por ejemplo, ustedes saben que cuando sucedieron las devastaciones del gobernador Osorio, a principios del siglo XVII, específicamente en el 1605, y luego en el 1606, que se hicieron las devastaciones de Osorio, el gobernador Osorio trasladó una serie de poblaciones que quedaban en donde hoy queda Haití, y la trasladó a la parte oriental de la isla, o sea, la parte española. Bueno, todo era español en esa época, y ellos trasladaron, el gobernador Osorio, en una decisión sumamente desacertada, trasladó esas poblaciones hacia la parte oriental. Entonces, porque había un contrabando muy grande con los franceses, con los holandeses y con los ingleses, pero sobre todo con los franceses. Y una de las razones de ese traslado no fue solamente ese contrabando que había de mercancías, que realmente enriquecía a la colonia española, lo enriquecía económicamente y enriqueció a esas poblaciones que después se trasladaron y que se empobrecieron lamentablemente porque se le quitó su medio de vida, sino porque a través de esos lugares entraba una cuestión ideológica que era otra religión, entraba el luteranismo, el protestantismo, el calvinismo, etcétera, etcétera. O sea, entraban una serie de religiones y la religión católica, el rey católico, el reinado católico, la monarquía española, se asustó porque había una cantidad de gente que se estaba convirtiendo a la nueva religión y entonces se decidió el traslado de esos sitios. Lamentablemente no se quedó solo ahí. Francia, a través de los filibusteros, de los piratas, de los bucaneros, se quedó con todo eso ahí, se quedó con esa población que se había quedado sola, pobló esa población con habitantes franceses, y entonces en el año 1789, en el año 1795, se firmó un tratado que fue el Tratado de Basilea, a través del cual la colonia española, que debido al empobrecimiento de la colonia española de Santo Domingo, la corona española entonces le cedió esa parte de la isla a Francia en el año 1795. También es un acto de irresponsabilidad, que eso solamente lo hacen los imperios, un acto imperialista, por supuesto, del imperio español, que cede unos territorios en donde hay gente que quizás no está de acuerdo con que eso se ceda. Cuando en el año, por ejemplo, 1795, cuando se firmó el Tratado de Basilea, ya estaba empezando la revolución haitiana, ya había problemas con los franceses, con los amos franceses en Haití, y lamentablemente se firmó ese tratado cuando Francia no tenía realmente, ni siquiera España, no tenía realmente control de los habitantes, control total de los habitantes de la isla. Hay que decir, por ejemplo, que en el año 1789, antes de la firma del Tratado de Basilea, en el año 1789, en la parte francesa de la isla, en lo que hoy es Haití, había 30.000 blancos franceses, 30.000, y esclavos habían 465.000 esclavos. Entonces, ¿qué sucedió? Que esos esclavos, poco a poco, se fueron uniendo para obtener su libertad, porque eran inmensamente mayoría, por encima de los blancos, de los 30.000 blancos que gobernaban la isla. Los esclavos, lo que pasaba era, por supuesto, que estaban desunidos, necesitaban líderes. Al final aparecieron esos líderes, uno de ellos fue Macandal, un esclavo cimarrón que fue quemado vivo por los franceses, porque a los conquistadores les encantaba quemar vivo a los enemigos,
O sea, el genocidio que hubo aquí en América por, por los imperios europeos en esa época, fue una cosa terrible, fue realmente fue una conquista sumamente sangrienta. Los conquistadores quemaron vivo a una cantidad de gente. Aquí se quemaron vivo a varios indígenas, dirigentes indígenas, incluso a caciques. Por ejemplo, se quemaron vivos en lo que hoy es Guatemala a los reyes mayas, se quemó vivo a Atahualpa, al emperador inca, etcétera, etcétera. O sea, fue una lucha realmente muy sangrienta que hubo con los diferentes pueblos indígenas, y fue una conquista muy, muy sangrienta en la que los imperios europeos trataron de destruir completamente la cultura de los indígenas. O sea, hubo un genocidio físico, o sea, un genocidio humano, pero también hubo un genocidio cultural. Se le quitó la religión a esas personas, se le quitó su cultura, se le quitó su forma de vida, se les aisló, se les discriminó, y esa discriminación continúa hasta el día de hoy. Pero bueno, la cuestión fue que luego de la revolución haitiana, que fue propiciada por un líder que fue Toussaint Louverture, que al final murió encarcelado en Francia, sus descendientes, o sus descendientes, no, sus discípulos, los generales que lo acompañaron en su lucha, por ejemplo, Dessalines, que al final fue asesinado y fue el primer dirigente haitiano, podríamos decir, el primer presidente, no presidente, el primer líder, el primer rey, porque se proclamó emperador, el primer emperador haitiano que fue asesinado, como fue asesinado ahora Jovenel Moïse. Dessalines se proclamó Jacques I, en lugar de proclamar el pueblo haitiano, en lugar de proclamar una república, lo que hizo fue que proclamó un imperio, y proclamó el imperio haitiano. Dessalines se proclamó Jacques I. Después llegó Christophe, que también se proclamó emperador, que creó, por ejemplo, empezó a hacer castillos, empezó a hacer palacios, y en el castillo de la Citadel creó una corte de negras y de negros vestidos al estilo europeo, una cosa incluso que varios escritores, entre ellos Alejo Carpentier, en donde aparece Christophe en El reino de este mundo, menciona como una cosa casi de realismo mágico, de realismo maravilloso, una cosa incluso ridícula, de que los haitianos que habían sido oprimidos y colonizados, asumieron la imagen de sus colonizadores y de sus opresores, y luego llegaron Boyer, etcétera, etcétera, que invadieron entonces la parte española de la isla, la parte que nos corresponde a nosotros, la parte oriental. Por 22 años, el imperio haitiano gobernó la parte oriental de la isla, la parte española, hasta que ustedes saben que hubo entonces la independencia dominicana, y los dos países se separaron ya definitivamente. Ustedes saben también que a principios del siglo XX, ya en el año, bueno, al interior de Haití hubo una serie de luchas internas. Aparecía un presidente, se derrocaba ese presidente, aparecía otro presidente, otro líder, otro gobernante, era derrocado, y hubo una serie de luchas internas hasta que en el 1915 los Estados Unidos invadieron Haití por una deuda que se tenía. Hay que decir también, antes de llegar ahí, de que Napoleón Bonaparte, cuando llegó Napoleón Bonaparte, cuando creó también el Imperio francés en Francia, y Napoleón Bonaparte destruyó, aniquiló las ideas republicanas y libertarias de los franceses. Luego de la Revolución Francesa, las ideas de igualdad, las ideas de crear realmente una república, de que no volviera un rey, y Napoleón Bonaparte entonces se declaró emperador. Él trató de restablecer aquí
la esclavitud, porque él quería restablecer el imperio francés también en las colonias americanas, pero no pudo hacerlo en Haití porque ya Haití era una nación independiente. Entonces lo que se acordó fue que Haití iba a pagarle a Francia una serie de impuestos para que Francia no invadiera Haití y la dejara tranquila. Y esos impuestos fueron unos impuestos tan grandes que se le cobraban al pueblo haitiano, que incluso en el siglo XX, en los años 30 del siglo XX, todavía estaba Haití pagándole esos impuestos a Francia, de tantos impuestos que tuvo que pagarle. Uno de los problemas que tuvo precisamente, que tuvieron los invasores haitianos cuando entraron a la República Dominicana, bueno, lo que en ese tiempo todavía no era República Dominicana, pero a la parte oriental de la isla de Santo Domingo, a la parte española, fue que ellos trataron de cobrar esos impuestos también para pagarle a los franceses, a los habitantes dominicanos. Y eso no gustó en nuestra parte de la isla, y ese fue uno de los problemas que ellos tuvieron cuando invadieron y trataron de crear una sola isla. Trataron de crear una sola nación en la isla. De que esos impuestos que ellos le pagaban a Francia, ellos trataron también de que se lo pagaran los habitantes de este lado de la isla. En el año 1915, entonces, Estados Unidos invade Haití, así como invadió luego a la República Dominicana debido a una deuda que tenía Haití con los Estados Unidos. Para cobrarse esa deuda, entonces los Estados Unidos invadió Haití. Se quedó ahí por 15 años en Haití. No fue como aquí, que se cobraron la deuda rápido, entonces se fueron. Allá no, allá duraron 15 años en Haití. Luego que se fueron, entonces dejaron el poder a un dictador, y a partir de ahí Haití continuó, lo que continuó teniendo fueron dictadores y dictadores. Llegó después Papa-Doc, François Duvalier, que fue una persona que vino del comunismo haitiano. Realmente él era un dirigente popular, un dirigente de los trabajadores, un dirigente con ideas izquierdistas, y después se volteó y se pasó a lo que era realmente, a la dictadura, y duró ahí una cantidad de años. Incluso coincidió su gobierno con el gobierno de Trujillo, y coincidió también con el gobierno de Juan Bosch, y luego entonces vino su hijo, porque él le traspasó, como si fuera también un emperador, como si fuera un rey, él le traspasó el gobierno a su hijo, a Baby Doc, y que también fue un dictador que duró muchísimos años ahí, hasta que la comunidad internacional con sectores internos de Haití, entonces lo sacaron del poder. Hubo una lucha armada y lamentablemente no, por el bien de Haití se sacó a ese señor, a Baby Doc, un dictador asesino, y entonces él se exilió en Francia. Pero para que ustedes vean, Baby Doc se exilió en Francia y él no fue apresado allá en Francia, o no fue juzgado allá en Francia para que cumpliera condena por todos los crímenes que cometió, sino que él vivió su vida como una persona adinerada allá en Francia, vivió una buena vida. Incluso después regresó a Haití como si no hubiese hecho nada, porque no había nada en contra de él, porque ese fue el acuerdo que se hizo, de que si él se iba, nadie lo iba a poder juzgar, nadie. Entonces, ustedes ven cómo la comunidad internacional, sobre todo los países que siempre han estado cercanos a Haití, que son Francia, Canadá y Estados Unidos, no han cumplido con el objetivo de que Haití progrese, porque siempre han hecho las cosas de manera equivocada. Siempre cuando un país invade otro país, cuando un país lo que quiere es explotar económicamente a otro país, las cosas no van a salir bien. Las cosas no van a salir bien. Después entonces llegó realmente la República, después que se fue Baby Doc de Haití, hubo una cantidad de problemas con los militares haitianos. La única institución que funcionaba en Haití eran las Fuerzas Armadas.
Y los Estados Unidos volvieron a invadir Haití en el año 1997 y destruyeron las Fuerzas Armadas de Haití, que era la única institución que funcionaba, pensando que con eso le quitaban poder a esa institución y que iban a evitar que los militares volvieran al poder. Entonces desbarataron la única institución que funcionaba de Haití, que eran las Fuerzas Armadas, destruyeron las Fuerzas Armadas. En Haití no hay Fuerzas Armadas, lo que hay es una policía. Y entonces hubo elecciones, ustedes saben que ganó Aristide, Jean Bertrand Aristide, etcétera, etcétera, ganaron una serie se pensaba entonces que Haití se iba a estabilizar, pero sin estabilidad económica, lamentablemente. Ningún país se va a estabilizar. A Bill Clinton y a Hillary Clinton, que fueron los que destruyeron las Fuerzas Armadas en Haití, se les ha acusado de corrupción muchas veces en Haití, porque ellos crearon empresas allá, hicieron una serie de cuestiones económicas allá, y destruyeron la única institución que funcionaba, que eran las Fuerzas Armadas. Se creó allá una fuerza especial de la ONU, liderada por Brasil, a esa fuerza de ocupación extranjera, porque eso es una fuerza de ocupación, era una fuerza de ocupación extranjera. A esa fuerza de ocupación se le ha acusado de violación de niñas haitianas, de niños haitianos, se le ha acusado de una serie de cosas allá, hasta que al final los mismos haitianos le dijeron que se fueran porque ellos no lo querían allá. Luego en el 2004 volvió otra fuerza de ocupación liderada por los Estados Unidos, y hasta el día de hoy, bueno, también ustedes saben la cuestión del terremoto, la cantidad de gente que murió ahí, que falleció ahí, el caos en que se sumió al país. Además de que Haití tiene una de las formas de gobierno más complicadas de un país latinoamericano, que es una forma de gobierno parlamentaria que es propio de países europeos y de países muy desarrollados. Esa forma de gobierno se le impuso a Haití para que el presidente, debido a que Haití ha tenido tantos dictadores, para que el presidente no tuviera tanto poder. Pero eso también fue un error, porque entonces ese parlamento está corrompido, es un parlamento sumamente corrompido, profundamente corrompido, y le hace la vida imposible al presidente. El presidente tiene que nombrar un primer ministro y ese primer ministro tiene que ser aprobado por el Parlamento. Y lo que hace el Parlamento es que le hace la vida imposible al presidente de la República. Trata de nombrar el ministro que ellos quieren, tratan de que el presidente no nombre el ministro que él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay una lucha de poder ahí muy terrible, lamentable, y que el presidente entonces no puede hacer las cosas y los cambios que él quiere hacer. O sea que lo primero que hay que hacer ahí es cambiar esa forma de gobierno y hacer un régimen más presidencialista, como la mayoría de los gobiernos que tienen los países latinoamericanos, y más un país tan pobre como Haití y un país tan inestable como Haití, en donde las autoridades tienen que tener un poder realmente, porque la mayoría de esos funcionarios haitianos y el parlamento haitiano, etcétera, está corrompido, todo eso está corrompido ahí. Ustedes ven toda esa ropa que mandan los países ricos a Haití, y también electrodomésticos, una serie de cosas que ellos envían para ayuda de Haití, y ustedes ven que eso acaba aquí, en la República Dominicana, a través del contrabando, que eso se vende aquí en muchísimos sitios, se vende en Dajabón, se vende aquí en Santiago, se vendía antes ahí en Pueblo Nuevo, y ahora eso se llevó para la carretera de Navarrete, pero todo eso es ropa y donaciones que se le hace a los haitianos tratando de ayudarlos, y lo que ellos hacen es, lo que se hace es que hay una serie de funcionarios corruptos que se quedan con todo eso, lo contrabandean para acá, lo venden aquí, muy barato lo venden y se ganan un dinero con una cosa que se supone que es para ayudar a los haitianos. Si ustedes ven que eso acaba aquí, y eso se vende aquí, toda esa ropa se vende aquí, perfumes falsificados, electrodomésticos, whisky, o sea, bebidas alcohólicas falsificadas, a veces incluso bebidas alcohólicas que son reales, o sea, que no son falsificadas, se venden muy baratas aquí, porque hay unos funcionarios haitianos y hay unos mafiosos haitianos
que eso que se lo donan a través de ONGs y cosas de esas que ellos que llegan allá a Haití, ellos lo contrabandean y eso acaba aquí y se vende en la República Dominicana y en algunos otros países también, pero sobre todo aquí en la República Dominicana. Y eso es supuestamente para ayudar a Haití. Entonces la comunidad internacional no ha hecho su papel, se ha equivocado, en lo que ha tratado de hacer, tratando de ayudar a Haití, sea porque lo quieren ayudar de verdad, o sea porque lo quieren ayudar para sacarle beneficios económicos. Y una cosa que ha sucedido y que está sucediendo ahora, porque el gobierno dominicano incluso se quejó de eso, es que no se toma en cuenta la República Dominicana. Se hace lo que siempre se ha hecho en el mundo, que es que un grupo de países que ellos consideran que son los países grandes, los países ricos, los países que gobiernan el mundo, entonces son los que deciden sobre Haití. Pero ¿por qué usted tiene que decidir sobre Haití? La República Dominicana tiene que decidir sobre Haití, porque a la República Dominicana es el país que más le afecta todo lo que sucede en Haití. Y tal vez, si la República Dominicana participa, que está más cerca y conoce todo lo que sucede ahí en Haití, tal vez entonces el problema haitiano se resuelve más fácil. Pero todos esos países que se han equivocado, sobre todo Estados Unidos, Francia y Canadá, que son los países que se han equivocado, que se equivocan constantemente con respecto a Haití, son los que siguen teniendo la voz cantante en Haití. Si usted se equivocó, si usted ha hecho las cosas mal hechas, porque ahí lo que se ha hecho son cosas mal hechas. Estados Unidos no apoyó por muchísimos años a los dictadores, a los diferentes dictadores haitianos. Cuando Estados Unidos invadió Haití y se fue de Haití, no dejó un dictador en el poder. Entonces eso es lo que no debería ocurrir. De nuevo, todos esos errores y toda esa forma de gobernar que tienen esos países que piensan que ellos pueden decirle al mundo entero cómo deberían hacer las cosas cuando ellos realmente no saben. Usted no sabe lo que está pasando ahí. Usted ha demostrado que se ha equivocado y se ha equivocado y se ha equivocado. Y se ha llegado a un magnicidio en Haití. O sea, asesinaron al presidente de un país, que en este caso Haití, nuestro país vecino. A ese señor lo asesinaron a un presidente. Eso es lo más grande y lo más terrible que puede suceder en un país. Eso sucedió en Haití, una cosa que uno pensaba que ya no sucedía, porque uno piensa, por ejemplo, en derrocamientos de los diferentes presidentes, incluso ha habido derrocamientos de presidentes latinoamericanos, pero no en asesinar a un presidente, de que un comando extranjero llegara a un país y asesinara al presidente de ese país. Eso afecta lamentablemente a la República Dominicana, afecta en el sentido de la migración, afecta en el sentido económico, porque nuestro principal socio comercial es Haití, y eso nos afecta a nosotros de manera directa. Esperamos, aunque sabemos que eso no va a suceder, pero esperamos que los países que tienen que ver directamente con Haití aprendan de sus errores, así como no ha aprendido de sus errores Haití, y que entonces, a partir de este asesinato de este presidente, que ya es una cosa terrible, es una cosa mala, pero tal vez sale algo bueno de ahí, y es que la comunidad internacional, unido a la República Dominicana, unido a los países latinoamericanos que tienen que ver, algunos muy cercanos a Haití, unido a los demás países caribeños, entonces se haga un proyecto para Haití, que tiene que ser sobre todo un proyecto económico, porque no puede ser que ese país esté lleno de corrupción, uno de los países más corruptos del mundo, esté con esa inestabilidad, y se haga un proyecto real, económico y político para Haití. Amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento.